Bienvenido, Leo, tu lectura para este mes de abril, donde vamos a ver pues un poquito las energías, cómo vienen para ti a lo largo del mes. Y bien, Leo, te doy la bienvenida al canal, las gracias por estar aquí. Si no me conoces, mi nombre es Marisa y bueno, vamos a ver en esta ocasión un poquito los mensajes que tienen los oráculos para ti. Para este mes de abril, un poco cómo van a estar esas energías para ti. Te invito a que te quedes hasta el final, ¿vale? Vamos a empezar, Leo, por el mensaje que tiene el oráculo chino para ti en este mes de abril. Bueno, te sale aquí esta carta que te está indicando que puedan haber pequeños obstáculos, pequeñas dificultades, que es un mes, abril, donde que sigas hacia adelante, ¿vale? Por eso que estés haciendo, porque inesperadamente se van a estar resolviendo esas dificultades. Evita pensamientos negativos, evita dejarte llevar por la negatividad, sobre todo a nivel mental. Puede que tengamos la mente un poco revuelta. Sí que aquí te dicen impedimentos también que pueden darse por temas de mal tiempo, que tengas que asistir a algún lugar, ¿vale? Hacer algún tipo de desplazamiento y hayan pequeñas dificultades, como que te cueste también a la hora de iniciar un proyecto o avanzar con algo. Abril te dice aquí pues que sigas adelante, que no desistas porque finalmente estos obstáculos van a desaparecer. Vamos a ver qué tiene para ti el oráculo de las brujas, ¿vale? Te ha querido salir esta carta. Y te dice aquí pues que abril va a ser un mes para que prestes atención a lo que es tu imaginación, ¿vale? A tu energía. Sobre todo vas a tener apoyo de personas cercanas, personas femeninas, personas también cercanas que te van a estar echando una mano, que lo tengas en cuenta. Si veo aquí, Leo, pues que también viene como una especie de transformación, de cambio para ti, que te va a ayudar como a superar esas pequeñas dificultades que te decía al principio, esos pequeños obstáculos. Me viene mucho que también abril va a ser un mes para que cuidemos un poquito nuestra imagen. Vamos a ver qué tiene el oráculo de Nostradamus para ti, Leo, para este mes de abril, qué mensaje te quiere mostrar. Te sale la carta de caos. Bueno, te está indicando, Leo, que, mira, aquí te dice esta carta que es momento de abrir para que no te dejes llevar o arrastrar, como ya te venía diciendo, dificultades, pensamientos negativos por las situaciones. Evita dejarte llevar por confusiones, porque eso te pueda estar generando un poco de caos, ¿vale? Va a ser un buen momento para centrarnos en nosotros, intentar despejar la mente y ponernos firme ante eso que queremos realizar, ¿vale? Porque puedas tener poco de caos a tu alrededor, dificultades que se den inesperadamente, pero finalmente se van a poder resolver. Dice aquí, me viene mucho que finalmente esos obstáculos los vas a poder superar, pero vas a tener que tener constancia. Vamos ahora sí a ver qué mensaje tiene para ti, Leo, el oráculo de las piedras, ¿vale? Para este mes. Bueno, te sale la piedra ágata y dice buena suerte, fuerza, nueva fase, eternidad. Esta piedra te va a estar favoreciendo, ¿vale? En este mes de abril, Leo, el ágata. Sobre todo te va a traer buena suerte, te va a hacer que avancemos, te va a dar fuerza y te dice aquí para iniciar, para empezar nuevas etapas, nuevas fases. Va a ser una piedra que te va a ayudar a mantener esa constancia en eso que quieres realizar, en eso que estés haciendo, ¿vale? Una piedra que te va a estar favoreciendo. Ahora sí, Leo, vamos a ver qué mensajes tiene para ti los arcanos para este mes de abril. Vamos a ir mostrando qué mensajes te traen, ¿vale? Qué energías te van a estar favoreciendo con los arcanos.
Bueno, primer arcano que te sale es la papisa. Te dice esta carta, Leo, que abril va a ser un mes para que tengas prudencia, mantenga la constancia, como que hay cosas que debes de organizar a nivel interno, ¿vale? Veo aquí pues que si estás dando vueltas a algo, quieras iniciar algún proyecto, hacer temas de estudios, a una situación, va a ser un buen momento para que busques un tiempo para ti, lo medites con tranquilidad, ¿vale? Y sobre todo te vas a estar dando cuenta de cosas importantes. Te dice que prestes atención a tu intuición, pues eso te va a ayudar mucho a poder salir adelante, ¿vale? Te dice a la papisa, pues, momento de reflexión con calma, momento de análisis. Te sale aquí la segunda carta, la carta del mago. También te dice, pues, que aquí me viene mucho de que abril para ti también va a ser un mes para que planifiques, ¿vale? Planifiques, no te quieras apresurar a hacer las cosas rápido, sí analices todo y aquí con la carta del mago que después tomes acción, porque vas a tener esas herramientas necesarias para llevar a cabo esos proyectos, eso que quieras hacer. También te dice que hay aquí personas que puedan ser de la familia, que estén como muy, demanden mucho de ti, ¿vale? Que prestes atención a eso, porque pueda ser importante. Personas también que se acercan a ti con algún tipo de propuesta. La tercera arcano que te sale es la carta del mundo. Aquí veo cierre de ciclos, cambios que se van a estar dando para ti, Leo, en este mes. También te dicen oportunidades que llegan. Va a ser un mes de mensajes, noticias y un mes donde vamos a tener que poner un poquito de empeño, ¿vale? Forzarnos porque vamos a estar teniendo éxito en eso que venimos queriendo lograr. El cuarto arcano que te sale es el emperador. Bueno, te está diciendo esta carta, momento de poner orden, ¿vale? Momento de un mes para que pongas orden, para que te centres en lo importante. Sobre todo, temas que tienen que ver con la familia, con las amistades. Si tienes planeado hacer algún viaje, aunque alguien te venga a ver, ¿vale? Porque en este mes puedas recibir noticias importantes. Te dice pues que busques un poquito de organización, sobre todo en las comunicaciones, temas con los hijos, ¿vale? También te dicen aquí organización. Va a ser un mes también donde te enteras de cosas que van a ser positivas para ti, eso te van a estar beneficiando. Sobre todo viene un periodo de estabilidad. El quinto arcano que te sale es la templanza. Te dice aquí este arcano, Leo, que también puedas tener que estar lidiando o batallando con situaciones que se te puedan generar un poquito complicadas. Sobre todo temas con la familia, como ya te venía diciendo, temas del trabajo, algún viaje, algo que se te presenta aquí inesperadamente, ¿vale? Cosas nuevas, pero que tengas que batallar un poquito. Te dice que tengas paciencia y que realices las cosas con calma. Te puedas estar sintiendo que tengas que estar poniendo un poco más de tu parte, más esfuerzo, ¿vale? Pero sí veo que va a ser un mes más bien positivo para ti, porque hay avance, a pesar de las dificultades, sobre todo a nivel mental, o que hayan pequeños impedimentos para hacer algún tipo de desplazamiento o un cambio, se va a poder realizar, lo único que con paciencia. Ahora sí vamos a ver qué más te dicen aquí los arcanos. Te sale la carta del loco con la papisa, te dice un nuevo comienzo, algo que tú quieres realizar, algo que quieres emprender, que te como que por dentro tienes ganas ya de tomar esa acción, ¿vale? Pero te dice que lo medites, ¿vale? Que lo medites, que lo analices, que seas precavido o precavida. Te sale aquí la carta del ermitaño con el mago, dice prudencia, te vas a dar cuenta aquí, utiliza tu sabiduría interior, ¿vale? Utiliza tu sabiduría para poder lograr eso que vienes realizando, vienes queriendo hacer. También te dicen de propuestas que llegan, algún tipo de consejo que te pueden estar dando, ¿vale? Que lo tengas en cuenta porque te va a ayudar bastante. Para algunos algún tipo de dificultad con temas de los hijos, pero finalmente te dice que actúes con sabiduría, con paciencia. Finalmente esto se va a poder resolver.
aquí te sale la carta del colgado con el mundo. Hay un cambio, ¿vale? Vamos a estar realizando ciertos cambios. Sales de una etapa donde te venías apartando un poco, como del mundo, alejándote. Aquí te dicen que muy pronto como que te abres a los demás, que empiezas a compartir, empiezas a socializar un poquito más. Va a haber un cambio, ¿vale? En cuanto a tu energía. También algo que permanecía inmóvil, como que por fin se da, ¿vale? Recibes esa comunicación. Te sale aquí el arcano 10, la rueda de la fortuna con el emperador, ¿vale? Momento de éxitos, recuperas tu estabilidad a nivel financiero, te llegan oportunidades muy buenas, se cierra como una etapa, ¿vale? Aquí veo también que vamos a tener que ser un poquito más flexibles, o que vienes siendo ya flexible, intentando adaptarte, lo vas a estar haciendo en este mes de abril, a temas que tienen que ver con la familia, con el hogar, con los hijos, pero también con temas de trabajo, negocios, ¿vale? También en la economía. Veo que vas a poner orden, pero también vas a intentar llevar las cosas lo mejor posible. El último arcano que te sale es el arcano de la emperatriz, junto con aquí el arcano de la templanza. Te dice aquí, Leo, que tu creatividad te va a ayudar bastante a superar esas pequeñas dificultades, sobre todo en el ámbito de la familia, el hogar, con los hijos. Van a haber comunicaciones. Te dice que intentes buscar un poquito de equilibrio. También vas a poder tener tiempo para ti, ¿vale? Que sientas que a lo mejor muchas veces demanden un poquito más de ti, que sientas que no tienes tiempo, que te dicen que intentes buscar un poquito ese equilibrio porque vas a estar encontrando ese tiempo para ti. También aquí que tengas paciencia porque finalmente eso que tú quieres se va a estar pudiendo dar, ¿vale? Viene una recuperación, viene una etapa de crecimiento. Y bueno, Leo, vamos a ir terminando tu lectura con un mensajito del oráculo de los ángeles para ti, para este mes de abril. Recuerda, si esta lectura te está ayudando, te invito a que le des un like, la compartas, ¿vale? Con quien tú creas que le hace falta, que la necesite. Y bueno, también si no estás suscrito al canal, que te suscribas y sobre todo no te olvides de darle a la campanita para que te lleguen esas notificaciones cada vez que suba un vídeo, no te pierdas ninguno, ¿vale? Vamos a ver qué te quieren decir aquí. El oráculo de los ángeles te dice: yo soy el ángel que baja para abrazarte fuertemente. Estando en mis brazos ya nada puede perturbarte. Sientes la paz de tener protección angélica. En este momento comienzas a vivir con transmutación y cambio, ¿vale? Te están queriendo decir aquí que vas a estar protegido por una energía angélica que es como que te desprenda de esos miedos, porque viene una etapa para ti de cambios, también una etapa de transmutación, empiezas a hacer cambios a nivel interno y a transmutar ciertas energías que no te estaban favoreciendo. Veo que abril, Leo, para ti va a ser un mes positivo. Sí que empezamos con pequeñas dificultades, con un poquito ahí de revuelta, como ya te decía, la mente, también que quieras hacer algún tipo de desplazamiento, te sientas que no puedes, que hay impedimentos, pero te dice que vas a tener apoyo y sobre todo que vas a poder empezar a organizarte, ¿vale? Y va a ser un mes más bien donde llegan cambios para ti que te van a traer eso o te van a estar facilitando eso que tú realmente quieres. Buenas noticias que llegan de la familia, ¿vale? De amistades, te vas a empezar a abrir un poquito más, sales como de una especie de pequeña rutina o donde tú te habías estado aislando, vas a estar siendo un poquito más flexible y en la economía veo que vienen cambios que van a ser positivos, ¿vale? Y bueno, pues Leo, esto es lo que veo para ti, espero que esta lectura te ayude. Nos vemos en el próximo vídeo, que pases un mes estupendo, Leo.